Ahora ya les digo el título. ¿Listo, chicos? Vamos a empezar entonces. Noten que seguíamos estudiando el tema de Daniel 11 y ahora, hermanos, tenemos que empezar a fundamentar un poco más. Y lo que digo durante todas las clases bíblicas que nosotros venimos teniendo es lo mismo que voy a decir ahora. No sean dogmáticos con el tema que estamos estudiando. Por favor, no sean dogmáticos. ¿Por qué? Como los demás tienen su posición sobre Daniel 11, nosotros también tenemos derecho a tener nuestra posición sobre Daniel 11. Pero ¿por qué no hay que ser completamente dogmático? Primero, porque toda la literatura que yo he leído con respecto a Daniel 11, tanto la literatura adventista como la literatura protestante, ninguno logra definir correctamente y con todos los detalles Daniel 11. Ninguno, hermanos. ¿Cómo? Dogmático es cuando yo digo, esto es así y punto, y se va a cumplir así, y resulta que va pasando el tiempo y no se cumple así. Por ejemplo, cuando vino el doctor Treger acá a Tucumán a dar Daniel 11, aquí hay muchos hermanos muy estudiosos de la Biblia, y cuando él salió, hermanos, de dar el tema en la iglesia del centro, yo también estuve presente cuando él dio el tema, muchos hermanos aguerridos en el estudio de la Biblia, que saben griego, hebreo, que se han leído todos los comentarios y han analizado todo, lo agarraron en la puerta al doctor Treger y le dijeron, pero pastor, no puede ser así por esto. Y él dijo, no es así. Pero pastor, mire lo que dice acá. No, pero no es así. Pero pastor, mire lo que dice la Biblia. No, pero ¿por qué? No, es porque yo lo digo. Es así porque yo lo digo, dijo el pastor Treger. Y eso me contaron a mí, yo lo vi desde lejos. Pero el doctor Treger, que tenía 70 y pico de años, cuando vino acá, un hombre alto, un alemán, un alto, muy amable el hombre, muy amable, excelente persona, pero él dijo así, es como yo digo porque yo lo digo. Y los hermanos dijeron, no va a ser porque usted lo diga. Y se armó un revuelo y se armó una discusión en la iglesia del centro, pero tremenda, porque como él es doctor en teología, doctor en escatología, él decía que iba a ser así porque él lo dice, y los hermanos le han dicho, no va a ser porque usted lo dice, y le dieron tal fundamento bíblico, ahí en la puerta nomás le largaron una metralla de fundamento bíblico, y él no supo qué decir, no supo qué contestar. Entonces, hermanos, como yo siempre digo, no hay que ser dogmático porque no vaya a ser que no se cumpla así. Sin embargo, nosotros tenemos que tener nuestra postura de Daniel 11. Y yo creo que puede ser que me equivoque en algunas cosas. No soy perfecto, yo no tengo la infalibilidad papal, como dice la Iglesia Católica. Yo no soy infalible como el Papa, como dice la Iglesia Católica. Yo no tengo infalibilidad papal, ni tampoco tengo la verdadera infalibilidad de Cristo. Entonces, puede ser que yo me equivoque en algunas cosas, puede ser que haya algunas cosas que haya que pulir, pero les voy a ser sincero en algo, no creo que me esté equivocando en todo. Si me equivoco en todo, entonces ya que interpreto todo mal, hermanos. Otra cosa que les tenía que decir, sigamos estudiando este tema, ¿por qué? Yo creo que Daniel 11 va a quedar mejor aclarado cuando descienda la lluvia tardía. Pero hasta que descienda la lluvia tardía ya tenemos que tener estudiado una buena parte, una buena porción. No es que va a venir el Espíritu Santo y va a decir, bueno, a ver, vamos a empezar a estudiar desde el versículo 1 y voy a empezar a explicarles desde el versículo 1 para ver si ustedes entienden. No, cuando venga la lluvia tardía va a aclarar puntos que quizás nunca hemos entendido. Pero no es que recién nos vamos a poner a estudiar toda la doctrina adventista. Bien, hermanos, yo les voy a decir básicamente, hermanos, cómo es la división de todo el capítulo 11. Y cuando estuve hablando con Inés, con Ignacio el otro día, se les generó a ellos un inconveniente cuando estaban en la iglesia central en la puerta. Inés le explicaba cómo era el tema del rey del norte y el tema de Francia, y ven, un hermano le dijo, pero vos, ¿por qué decís eso? ¿Y por qué decís que no es el papado? ¿Y por qué no puede ser el papado? ¿Y vos cómo sabés que no es el papado? Bueno, hoy vamos a dejar en claro, les voy a presentar 21 razones de por qué no puede ser el papado.
Y dentro de esas 21 razones también por qué Daniel 11 se debe interpretar como nosotros lo estamos interpretando. Así que yo les ruego ahora que hagan mucha fuerza y digan, uy, vamos a aguantar, vamos a hacer fuerza, vamos a aguantar hasta que el estudio termine. Hagan fuerza, hermanos, yo les pido que aguanten y así hagan fuerza hasta que logre terminar el estudio. Pero antes tengo que decirle cómo es la división de Daniel 11, según como yo lo entiendo, según como yo he orado y como el Espíritu de Dios me ha mostrado. Ahora, como nadie es completamente sensible a la voz del Espíritu Santo por los problemas del pecado quizás, o por la imperfección humana, capaz que haya cosas que haya que corregir. Pero básicamente, hermanos, le digo cuál es la división de Daniel 11, si algún día ustedes se quieren largar a estudiar Daniel 11. Daniel 11 tiene 45 versículos, y les voy a decir más o menos lo que estaría, hermanos, implicando cada sección de Daniel 11, y traten de anotar rápido, hermanos, porque no puedo repetir, ¿sí? Porque esto está grabando, tengo que ir rápido y tenemos que ver un montón de cosas hoy. Hermanos, los versículos 1 y 2 de Daniel 11 hablan del imperio medo-persa, ¿sí? Pero ya no hay ningún símbolo, hay solamente una traducción. Y al imperio medo-persa se le llama medo-persa, o se le llama directamente el imperio persa. Y ya no se le llama oso, ni se le llama pecho de plata, ni se le llama carnero. Es simplemente Media y Persia o Media. El versículo 1 y 2 habla del imperio medo-persa. El versículo 3 y 4, hermanos, de Daniel 11, el versículo 3 y 4 habla del imperio griego. Y ya se lo nombra como imperio griego. Ya no se lo nombra como leopardo, ni como bronce, ni como macho cabrío. Es simplemente una traducción. O sea que el versículo 3 y 4 habla del imperio griego. Y ahora, hermanos, los versículos 5 hasta el 15 es otra división. En los versículos 5 al 15 se habla de las famosas guerras sirias. Y ahí es donde ya aparece el rey del norte y el rey del sur por primera vez. En los versículos 5 al 15 aparecen ya por primera vez el rey del norte y el rey del sur. Ustedes saben que el imperio griego se dividió en 4 partes, en 4 cabezas, que se repartieron en los 4 generales de Alejandro. ¿Cuáles eran? Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Pero resulta que los más importantes de esos 4 reyes fueron Seleuco y Ptolomeo. Seleuco ocupó todo el norte y Ptolomeo ocupó todo el sur. A los del norte se les llamaba los Seleucidas y a los del sur se les llamaba los Ptolomeos o los Ptolemaicos. Y bueno, ya sería cuestión de entrar a ver en profundidad, no es el tema de ahora, pero lo del norte, lo que ocupaba el rey del norte, lo que ocupaban los Seleucidas era Siria, Macedonia, Tracia. Y lo que ocupaba, hermanos, el rey del sur era Libia, Arabia, Celesiria y Palestina. El rey del sur era los Ptolomeos, eran los que iban a gobernar Palestina, y también comprendía Egipto. Todo eso comprendía el rey del sur. Y todas las famosas guerras sirias entre los Seleucidas del norte y los Ptolomeos del sur son las famosas guerras Seleucidas con los Ptolomeos, las famosas guerras sirias. Desde el versículo 5 al 15 habla de las famosas guerras sirias. Luego, siguiendo con la división, hermanos, desde el versículo 15 hasta el 28, desde el versículo 15 hasta el 28, va a hablar del imperio romano pagano. Repito, desde los versículos 15 hasta el 28, ahí aparece, ya en el versículo 14 ya aparece Roma, y en el versículo 15 ya el rey del norte pasa a ser Roma. Desde el versículo 15 hasta el 28 habla del imperio romano pagano. Y el versículo 29 y 30 es otra parte. El versículo 29 y 30, hermanos, el versículo 29 y 30 habla del imperio romano cristiano. Ya habla de la iglesia católica romana, pero no como iglesia, no habla como iglesia, sino como el imperio romano cristianizado.
Porque aquí puede decir alguien, ve, acá ya está hablando de lo religioso. Y yo digo, no, porque habla de la iglesia, pero no como iglesia, sino como el imperio romano cristianizado por el catolicismo, que no es lo mismo. El versículo 29 y 30 habla del imperio romano cristiano. Ahora bien, desde el versículo 31 hasta el 39, eso ya lo saben de memoria, habla de Francia como el rey del norte. Repito, desde el versículo 31 hasta el 39 habla de Francia como el rey del norte, y a su vez ese párrafo está subdividido. ¿Por qué? Porque desde el versículo 31 hasta el 35 habla de la Francia cristiana católica. Repito, desde el versículo 31 hasta el 35 habla de la Francia cristiana católica. Y desde el versículo 36 hasta el 39 habla de la Francia atea revolucionaria. Por eso vos decís que el rey del norte es el que está en la potencia de ese momento. Bien ahí, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes agarren los diferentes libros que hablan de Daniel 11, van a ver que el norte iba siendo ocupado por diferentes reyes y el sur iba siendo ocupado por otros reyes. El rey del norte va a ser el rey que domine el norte en ese tiempo, y el rey del sur va a ser el rey que domine el sur o tenga preponderancia en el sur en ese tiempo, el pueblo que domine el sur. Ahora, hermanos, el versículo 36 al 39 entonces sería la otra subdivisión o la segunda subdivisión de Francia, que estaría hablando de la Francia atea revolucionaria, o si lo quieren denominar de otra forma, sería la Primera República Francesa, que va desde el año 1789 hasta el año 1801. ¿Sí? Y desde el versículo 40 al 45 habla de la Tercera Guerra Mundial. El versículo 40 al 45 no habla del papado, habla de la Tercera Guerra Mundial, habla de la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte va a ser Estados Unidos con Francia, con Inglaterra y con todos los países aliados a ello. Y el rey del sur, hermanos, el rey del sur va a ser todo el mundo árabe, apoyado por Rusia, por China, por otros países de ideología comunista y por otros países mercenarios como Corea del Norte, como Siria. O sea, todo lo que tiene que ver con países mercenarios o bien con países árabes. De manera que el rey del sur va a estar compuesto por el mundo árabe, naciones comunistas y naciones terroristas. ¿Sí? Y el versículo 1 al 3 del capítulo 12, que también lo vamos a estudiar, habla del fin del tiempo de gracia y más específicamente de la séptima plaga. Repito, el capítulo 12, versículo 1 al 3 va a estar hablando del fin del tiempo de gracia, pero por sobre todo de la séptima plaga. Sobre todo de la séptima plaga. Entonces, hermanos, yo he tenido que estudiar mucho para poder más o menos buscar una división de estos párrafos. Y ya más o menos con los que le acabo de mencionar ya se van a dar cuenta que el rey del norte lo iban ocupando diferentes naciones a medida que iba avanzando la historia. Eso es más o menos para que ustedes, hermanos, vayan buscando en los libros cuando ustedes tengan que ver eso, hermanos. Ahora bien, les comento algo, hermanos, les comento algo. Bueno, entonces básicamente, y el versículo 22, hermanos, el versículo 22 de Daniel capítulo 11 es el más importante de todo el capítulo. El versículo 22 lo divide por la mitad del capítulo. ¿Por qué? Porque en el versículo 22 se habla de la muerte de Cristo cuando dominaban los romanos, es decir, cuando el imperio romano estaba dominando la tierra de Palestina. En el versículo 22 se habla cuando Cristo iba a morir. Y es lo que se transforma en el eje de todo el capítulo. Y ahí es donde se genera un gran problema que ahora nosotros vamos a pasar a explicar. Esa es la división que más o menos tiene que ver con todo el capítulo 11 del libro de Daniel. Ahora yo no le puedo dar más datos, si no, no terminamos más. Hay cosas que yo me las tengo que guardar para mí porque ya no alcanza el tiempo. Entonces, hermanos,
A algunos hermanos le dijeron, ¿y por qué vos decís que no es el papado? ¿Quién sos vos para venir a decir que no es el papado? ¿O qué te crees vos que venís a decir que no es el papado? ¿Con qué autoridad decís vos eso? ¿Cómo probás que no es el papado si capaz que pueda ser? Bueno, vamos a ver 23 razones de por qué no puede ser el papado y por qué Daniel 11 se tiene que interpretar como nosotros sí venimos interpretando. ¿Sí? Bien, primera razón, hermanos. Por ahí, hermanos, ustedes se van a aburrir porque van a decir, eso ya lo has dicho en la clase pasada, lo tenemos que escuchar de nuevo. Bueno, no importa, hermanos, pero es importante para ustedes y también para los hermanos que nos están escuchando por internet. Primera razón, hermanos. La primera razón la comentamos. La mayoría del capítulo 11 hace énfasis en un 95% en lo político y bélico, hablando de reyes y reinos en forma literal para que sean simplemente identificados en la historia y la geografía correspondiente. ¿Cómo? Repito, la mayoría del capítulo 11 hace énfasis en un 95% en lo político y bélico, hablando de reyes y de reinos en forma literal para que sean simplemente identificados en la historia y la geografía correspondiente. Entonces queda claro, hermanos, desde el versículo 1 hasta el 45 todo es político y bélico, político y bélico, político y bélico, y político y bélico, y dale con las guerras, y dale con lo político, y van a ver que aparecen, que rey, que reinos, que soldados, que ejércitos, que caballos, que carros, que quebrantado, que muerto, que toma el poder, que le quita el poder, todo es político y bélico. Entonces, hermanos, ¿cómo pueden decir que la última parte del capítulo 11 se va a referir al papado si el papado es un poder religioso y místico? Y todo lo que se habla en el capítulo 11 es político y bélico. Segundo, bueno, eso es lo que tiene, o sea, no pueden decir, aparte, la mayoría se habla de lo político y lo bélico. Lo único que tengo que hacer es yo identificarlo. No me pueden cambiar. Yo no puedo aplicar la última parte del libro de Daniel, del capítulo 11, y decir, ahora es simbólico porque a mí me parece que tiene que ser simbólico. Segunda razón, hermanos, y esto es impresionante lo que yo he descubierto y voy a apelar al razonamiento de ustedes, ¿no? Durante toda esta semana estuve buscando, leyendo, releyendo y recontraleyendo y orando para pedirle a Dios que me muestre. Segunda razón, hermanos. Daniel capítulo 11, versículo 1 al 4, muestra la llave que abre todo el capítulo. Presten atención. Daniel capítulo 11, versículo 1 al 4, muestra la llave que abre todo el capítulo, mostrando al imperio persa y griego como ya traducido de los símbolos. Ya no son plata, ya no son oso, ya no son carnero, ni son ya bronce, ni leopardo, ni macho cabrío. Todo ahora es literal, con énfasis en el aspecto bélico. Y vamos a Daniel capítulo 11, versículo 1 al 4. En Daniel capítulo 11, versículo 1 al 4, hablando de la segunda razón, van a ver algo interesante. Y esto es lo que los superdoctores, los superteólogos, los superfilólogos, los especialistas en lengua no se dan cuenta. Y los supermaster y los supermagister no se dan cuenta, hermanos. Un título académico no significa que estés capacitado por el Espíritu de Dios para entender las profecías divinas. Presten atención. Daniel capítulo 11, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. En el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Le dice el ángel a Daniel. Yo, dice, lo estaba animando y fortaleciéndolo a Darío. Eso es lo que hacen los ángeles con nosotros cuando estamos mal. Versículo 2. Y noten que el ángel ahora va a comenzar a traducir todo el capítulo 11. No va a dar símbolos, va a dar traducción, va a dar interpretación, va a dar explicación. Fíjense por qué los máster
no se dan cuenta de esto. Yo ahora te mostraré la verdad. O sea, le va a explicar. Porque hasta ese tiempo había visto símbolos en los capítulos anteriores. O dice, ahora ya no va a haber más símbolos, ahora ya te muestro la verdad, te explico todo lo que va a estar en el capítulo 11. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia. Está hablando literal. El país de Persia, el reino de Persia ya no es símbolo. Y ahora yo digo, esto es simbólico, chicos. Persia es símbolo de Simoca. Persia es símbolo de Salta. O símbolo de, no sé, Córdoba. O símbolo de Medio Oriente. No, Persia no es símbolo de nada. Persia es Persia. Es traducción, es explicación, es interpretación. Fíjense, hermanos. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia. ¿Y qué son los 3 reyes? Y los 3 reyes serán símbolo de nada. Son los 3 reyes que iban a venir, que yo tengo que buscar cómo se llamaban y nada más. Persia. Y el cuarto se hará de grandes. No le voy a explicar esto ahora, hermano, porque es historia. Este cuarto fue el famoso rey Jerjes. ¿Han visto la película 300? Véanla, hermanos, porque tiene que ver con los versículos 1 al 4 de Daniel 11. Ya mañana la vamos a ver. Bueno, escuchen. Aquí el último rey de Persia fue el famoso rey Jerjes, el señor que iba a regir toda la tierra, y quienes los resistieron, los 300 guerreros que fueron liderados por el rey Leónidas, que fueron los que franquearon el paso, con un túnel que había un paso para que no vengan los persas a invadir Grecia. Una famosa historia. El último rey fue Jerjes, ¿sí? Y este fue el que se hizo, dice, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán, o sea, el reino de Grecia. Y Javán es Grecia, es literal, es Grecia, no es símbolo de nada. Versículo 3. Y después de esto levantaráse un rey valiente, pero se va a levantar después de Persia. ¿Cuál fue el rey valiente que se despertó después del reino Medo-Persia? Magno. Alejandro Magno. ¿En qué reino? En Grecia, pero específicamente en Macedonia. Macedonia, ¿sí? Y ahora noten, hermano, versículo 3. Y levantaráse luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Y bueno, este rey es símbolo de el papado, es símbolo de el espiritismo, es símbolo de el protestantismo, es símbolo de el ocultismo. No es símbolo de nada. Este rey valiente es Alejandro Magno y ya está, solamente hay que identificarlo en la historia. ¿Se entiende o no? O sea que el capítulo 11, versículo 1 al 4, empieza ya traduciendo y hablando de que todo es literal. Versículo 4. Pero cuando estará enseñoreando, será quebrantado, o sea, cortado o muerto. Será quebrantado su reino y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de aquellos, o sea, fuera de su simiente. Hermanos, ¿de quién está hablando? De los 4 generales. De Alejandro Magno cuando muere y su imperio se divide en los 4 generales. Hermanos, y a ver, chicos, les hago una pregunta. Esto que acabamos de leer del versículo 1 al 4, chicos, a ver, ¿es literal o es simbólico? Literal. Hermano, es recontra literal, es súper literal. No es símbolo de nada. Por eso, hermano, es que el versículo 1 al 4 es la llave que abre todo el capítulo 11 para entender que lo que se va a explicar va a ser literal. Va a ser literal. Si no, hermanos, ¿qué símbolo tenía el imperio medo-persa? El símbolo de los pechos y brazos de plata en Daniel capítulo 2. El símbolo del oso que tenía 3 costillas en su boca y que se inclinaba más de un lado que del otro en el capítulo 7. Y el símbolo del carnero que tenía 2 cuernos y que uno de ellos era más alto y el más alto creció después, refiriéndose al imperio persa en el capítulo 8. Y
Y hermanos, al comenzar a hablar en el capítulo 11, versículo 1 al 4, a Persia no se le llama ni pecho, ni brazos de plata, ni oso, ni tampoco se le llama carnero. No se utiliza ningún símbolo, se utiliza una traducción literal. Y aquí en el capítulo 11, versículo 1 al 4, cuando habla del imperio griego, no se le llama, hermano, ni vientre de bronce, como en el capítulo 2, ni se le llama leopardo con 4 cabezas, como en el capítulo 7, ni se le llama macho cabrío, como en el capítulo 8. ¿Por qué, hermanos, no aparece ninguno de los símbolos para el imperio medo-persa, ni tampoco aparece ningún símbolo para el imperio griego? ¿Por qué? Porque el versículo 1 al 4 es la llave que abre todo el capítulo y demuestra que ya los imperios que se van a nombrar no son simbólicos, son literales, y se los nombra por nombre. ¿Queda claro? Además, cuando en los capítulos, digamos, en otro capítulo, cuando se da el símbolo, se lo explica también. Se lo explica. Y aquí ya directamente se da por entendido que son Persia y Grecia, hermanos. Entonces, ¿qué decía la segunda razón que dábamos? Daniel 11, 1 al 4 muestra la llave que abre todo el capítulo, mostrando al imperio persa y al imperio griego como ya traducido de los símbolos. Ya no son plata, oso y carnero, ni tampoco ya son bronce, leopardo y macho cabrío. Todo ahora es literal, pero con énfasis en el aspecto bélico, en el aspecto político, en el aspecto de nación, en el aspecto de reino. Aparte, bueno, estoy viendo ahora yo que en el 6 habla de un rey del sur y rey del norte, y en ningún momento se le aplica al papado. Y no se le aplica al papado, y tampoco es símbolo del papado. Pero ya van a ver las razones, hermanos. Queda en claro la segunda razón, hermanos. Versículo 1 al 4 es la llave. Porque si todo esto fuera simbólico, hubiera empezado hablando de un símbolo. Hubiera puesto algún símbolo, una flor, una figura geométrica, una mujer, una bestia, algo que sea un símbolo. Y no hay nada, ningún símbolo acá. Bien, vamos a la tercera razón, hermanos. La tercera razón para probar que Daniel 11 es explicación literal y que la última parte de Daniel 11 se debe interpretar como nosotros estamos interpretando. Vamos a la tercera razón. Si los versículos 1 al 4 son traducción y explicación literal de reyes y reinos literales, ¿con qué autoridad alguien va a cambiar la llave con que se abre el capítulo, diciendo que en el resto de los versículos algunos van a ser simbólicos o símbolos de algo o de alguien? ¿Cómo? Repito la tercera razón, hermanos. Si los versículos 1 al 4 son traducción y explicación literal de reyes y reinos literales, ¿con qué autoridad? Y yo pregunto eso, hermanos. ¿Con qué autoridad alguien va a cambiar la llave con que se abre el capítulo, diciendo que en el resto de los versículos algunos van a ser simbólicos o símbolos de algo o de alguien? Hermanos, yo no le permito a nadie que me venga a interpretar cualquier cosa si no me respeta el contexto y la comparación de texto con texto. Hermanos, yo exijo que se me muestre con el contexto y exijo que se muestre con la respectiva comparación de texto con texto, si no, yo no le acepto y no le permito a nadie que me interprete de otra forma si no me muestra comparación de texto con texto. Y hermanos, ¿saben por qué hay tantas doctrinas raras dentro de la iglesia? Porque no leen el contexto, hermanos. Seamos sinceros, si los máster y los superdoctores analizasen el versículo 1 al 4, verían que es literal, y se darían cuenta, si es literal, entonces es literal lo que sigue. Porque si no tendría que haber un indicio de que eso cambia, y no hay ningún indicio de que eso cambie. ¿Por qué no analizan? Si hubiesen analizado, yo estaba orando y le decía, digo, pero si empieza todo literal. Y encima aparece el ángel, así como sorpresa y media, ¿no? Aparece el ángel y dice, yo te voy a explicar todo. Y lo que el ángel le empieza a explicar no es simbólico. Que me disculpen, pero no es simbólico. Es literal lo que el ángel está hablando y explicando. Entonces, no le permitan a nadie que les interprete de otra forma.
Vamos a la cuarta razón, hermano. Aquí tenemos que leer texto. Ustedes saben que la última parte del libro de Daniel habla de la Francia atea revolucionaria. ¿Y dónde hablaba de eso, hermanos? Vamos a Daniel 11:36 para explicar la cuarta razón. En Daniel capítulo 11, versículo 36, era donde aparece la Francia revolucionaria o la primera república francesa. ¿Y qué dice el versículo 36? Dice: y el rey hará su voluntad. Noten esa fraseología. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Hermanos, Urias Smith interpreta que acá se refiere a Francia, la Francia atea revolucionaria. Y hay otros que dicen que no, dice, acá se está refiriendo al papado. Y yo digo, ¿con qué autoridad ellos aplican al papado si el papado no es rey del norte? Nunca al papado se le ha llamado rey del norte. Aparte, el papado, hermanos, nunca se ha ensoberbecido sobre todo Dios y nunca se ha ensoberbecido contra Dios. Al contrario, lo respeta. El hecho de que se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios no significa que esté contra Dios. ¿Ustedes han escuchado al Papa hablando contra Dios? ¿Han escuchado a los sacerdotes hablando contra Dios e insultándolo? No, en ningún lado. Prendan el canal católico, van a ver que ninguno habla contra Dios, ninguno lo insulta a Dios, y nada. Pero Francia sí. ¿Y ya para qué, hermanos? Empezando desde la página 313 del Conflicto de los Siglos en adelante, hemos visto todo lo que ha hecho Francia. Ha dicho Dios no existe más. Se lo desafió a Dios, se lo insultó a Dios. Se quemaron Biblias. En la cola de un burro se han atado el Antiguo y el Nuevo Testamento y se le hacía pasar a la Biblia, se la ataba de la cola de un burro. Y se la llevó a la plaza de París y se quemaron todas las Biblias. Se mataron sacerdotes, monjas. Se cerraron todas las iglesias. Lo que nunca hizo el papado, sí lo hizo Francia. Entonces, hermanos, bueno, aquí nosotros interpretamos que esto se refiere a Francia, y vienen otras personas y dicen, no, aquí se refiere al papado, porque se parece, porque pareciera ser. No, hermano, no, por más que se parezcan no significa eso, y vamos a ver por qué. Si aquí se aplica al papado, entonces vamos a ver otro texto. Quiero que leamos ahora Daniel capítulo 11, versículo 3 y 4. Fíjense bien, versículo 3 y 4. En Daniel 11, hablando del imperio griego, o greco-macedónico sobre todo, fíjense bien a ver si se dan cuenta de algo. Versículo 3 y 4. Levantaráse luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Noten, y hará su voluntad. Bien, entonces yo ahora voy al capítulo 11, versículo 36, y dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Ahora, vuelvan rapidito, Daniel capítulo 11, versículo 3 y 4. Levantaráse luego un rey. Aquí también es un rey. Y yo digo, aquí también tiene que ver con el papado. Si vamos a la comparación de texto, esto también se aplica al papado. Porque aquí también aparece un rey, también se levanta un rey, y también hace su voluntad, y también termina mal. Fíjense bien. Versículo 3 y 4. Levantaráse pues un rey valiente, yo puedo decir, este es el papado, el cual se enseñoreará sobre gran dominio, el papado, y hará su voluntad, el papado. Pero cuando esté enseñoreando será quebrantado su reino y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con el que se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de aquellos. Hermanos, se parece al versículo 36. El versículo 36 dice, y el rey
hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado. Y noten cómo termina. Noten cómo termina. Hasta que sea consumada la ira, nada más, porque hecha está determinación. Y ahora vamos a otro texto. Daniel capítulo 11, versículo 16. Daniel capítulo 11, versículo 16. Y el que vendrá contra él, aquí ya se está hablando del imperio romano pagano, el versículo 16 habla del imperio romano pagano, y el que vendrá contra él, o sea, el imperio romano contra los seleucidas, y el que vendrá contra él hará su voluntad. Noten. Y en el versículo 3 y 4 se refiere a Grecia, y el versículo 16 se refiere a Roma. ¿Y por qué aquí son imperios literales y justo en el 36 es la Iglesia Católica? ¿Por qué en el versículo 3 y 4, cuando dice que hace su voluntad y se enseñorea, es un reino civil, una nación? ¿Y por qué en el versículo 16 todas las teologías respetadas dicen que se refiere a Roma cuando hace su voluntad, la Roma pagana? ¿Y por qué en el 36 ya no es una nación? Es un símbolo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? No acepto yo, hermanos. No acepto, porque la comparación del texto no permite. Si versículo 3 y 4 y versículo 16 dicen que se refiere a nación, el 36 también. Y si el 36 no se refiere a nación, sino que se refiere a una iglesia como la católica, entonces el 3 y 4 también y el 16 también. Hermanos, comparación de textos. Yo exijo comparación de textos. Si no hay comparación de textos, no acepto nada. Y noten lo que dice el versículo 16. Y el que vendrá contra él, o sea, el imperio romano contra los seleucidas, ¿sí?, hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante de él, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida de su poder. Aquí habla de cuando Roma iba a dominar la tierra deseable, hermano, es la tierra de Palestina, y sobre todo donde estaba Jerusalén, ¿sí? Entonces, el imperio, habla del imperio romano. Y cuando yo comparo, hermanos, Daniel 11, 3 y 4 con Daniel 11, 16, con Daniel 11, 36, tiene la misma fraseología y se refiere a naciones. Se refiere a naciones, no a iglesias, no a poderes religiosos. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros derribamos acá la interpretación del papado? Si a mí me quieren aplicar el versículo 36 al papado, también me tienen que aplicar el versículo 16 y el versículo 3 y 4 a un poder religioso. Y en ese tiempo no existía poder religioso en el pasado, existían naciones. Naciones. Entonces, hablando de la cuarta razón, hermanos, cuando yo comparo Daniel 11, 3 y 4 con 11, 16 y 11, 36, hago una pregunta yo acá. ¿Por qué en la primera comparación, que es la que hemos hecho, todas las teologías respetadas, hermanos, todas las teologías respetadas reconocen literalmente a reinos políticos? Todas las teologías respetadas reconocen a reinos políticos, pero en Daniel 11:36 lo transforman en simbólico para aplicarlo y acomodarlo al papado, cuando la comparación de textos y la fraseología demuestran que se debe seguir y se debe respetar el mismo lineamiento a lo largo de todo el capítulo. Repito, hermanos, ¿por qué en la primera comparación todas las teologías respetadas reconocen literalmente a reinos políticos, pero justo en Daniel 11:36 lo transforman en simbólico para aplicarlo y acomodarlo al papado, cuando la comparación de textos y la fraseología muestran que se debe seguir y respetar el mismo lineamiento a lo largo de todo el capítulo? Hermanos, ven que es un poco complejo estudiar Daniel 11, pero hay que estudiarlo. Y recién, hermanos, vamos en la cuarta razón. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer? Si no hay pregunta, continuamos. Vamos a la quinta razón, y aquí les voy a explicar por qué muchos creen que se refiere al papado. En la quinta razón lo explicamos.
Vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 22. En Daniel capítulo 11, versículo 22, ya en el 22, hermanos, está en plena vigencia, ya está en el escenario mundial, ya está en acción el imperio romano pagano. Y dice el versículo 22, y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aún también será quebrantado, quiere decir el príncipe del pacto. Hermanos, ¿quién es el príncipe del pacto? Jesucristo es el príncipe del pacto. No vamos a explicar todo el versículo 22, sino solamente una sola cosa. Habla de que iba a ser quebrantado y muerto el príncipe del pacto en el tiempo, hermanos, en el tiempo de Poncio Pilato y Tiberio César, cuando fue muerto Cristo. Ahora, para todas las teologías del mundo, hermanos, teologías respetadas que estudian Daniel capítulo 11, el versículo 22 es el que habla de la muerte de Cristo, de la muerte sacrificial de Cristo. Entonces ahí es donde ellos se agarran. Yo les explico lo que creen ellos. Dicen, dice, desde el versículo 22 en adelante, como ya muerto Cristo en la cruz, ya nada más es literal. Desde el versículo 22 en adelante, todo ahora va a ser simbólico. Mira qué bien, mira qué lindo, mira qué bonito, ahora todo es simbólico. ¿Y por qué? Y porque tiene que ser así. Yo lo escuchaba al doctor Treger, también le escuché a la doctora Susana de Turpo, enseñando Daniel 11, y ella dice, bueno, de aquí en más todo va a ser simbólico. ¿Y por qué? Y porque sí, porque tiene que ser así, porque se supone que después de la muerte de Cristo ya no hay un Israel literal, está la iglesia, y bueno, será que todo lo demás hay que tomarlo como simbólico. Mira qué bien. Bueno, hagamos de cuenta de que yo ahora, a partir del versículo 22, quiero tomar todo simbólico. Yo digo, bueno muchachos, yo a partir de ahora, a partir del versículo 22, quiero tomar todo simbólico. Ustedes dicen, bueno Hugo, está bien, pero ¿en qué te va a basar? Y bueno, en que Cristo ha muerto acá. ¿Y en eso nada más? Sí, en eso nada más. Va, qué poderoso fundamento, qué poderoso versículo. ¿Dónde está la comparación de texto que me muestra que eso puede ser posible? Entonces, hablando de la quinta razón, hermanos, hablando de la quinta razón, yo menciono lo siguiente, hermanos. Yo menciono lo siguiente. Presten atención a la quinta razón. ¿Qué comparación de textos convincente o qué fundamento bíblico sistemático nos convencerían de que a partir del versículo 22, que habla de la muerte de Cristo, todo el resto del capítulo pasaría a ser simbólico o símbolo del papado o de la Iglesia Católica? Y si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué es que no cambió absolutamente nada el estilo de narración histórica que se viene dando desde el versículo 1? Vuelvo a repetir la razón 5 para los hermanos que nos siguen por internet, así puedan tomar nota también. Razón número 5, hermanos. ¿Qué comparación de textos convincente o qué fundamento bíblico sistemático nos convencería a nosotros de que a partir de la muerte de Cristo en el versículo 22, todo el resto del capítulo pasaría a ser simbólico o símbolo del papado o símbolo de la Iglesia Católica? Y si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué es que no cambia absolutamente nada el estilo de narración histórica que se viene dando desde el versículo 1? Porque, hermanos, si desde el versículo 22 en adelante ahora todo va a ser simbólico, ¿por qué no aparece un cordero? Y si es el papado, ¿por qué no aparece la mujer ramera? ¿O por qué no aparece la bestia escarlata? ¿O por qué no aparece la bestia espantosa y terrible? ¿Por qué no aparecen símbolos? Todo sigue siendo literal. Hermanos, yo apelo a la lógica y el raciocinio teológico de ustedes. Hay inconsecuencia en esa interpretación. Si de ahora en más todo va a ser simbólico, yo no veo ningún símbolo. Además también lo que no aparece, tendría que aparecer cuernos pequeños también. ¿Por qué no aparece un cuerno pequeño? ¿Por qué no aparecen 10 cuernos?
¿Por qué no aparece la roca que es Cristo? Etcétera, etcétera. No hay ninguna comparación de texto que me muestre a mí que a partir del versículo 22 todo va a ser simbólico. Entonces yo le exijo, hermanos, a los que interpretan que de aquí en más todo es simbólico, que me muestren en qué se basan ellos, qué comparación de textos poderosa hay para demostrar que a partir del versículo 22, que a partir del verso 22 todo es simbólico. No hay, hermanos, no hay. Y en eso yo me gozo. No hay ninguna comparación de texto que me autorice a mí a interpretar simbólico a partir del versículo 22. No hay. O sea que nadie tiene la autoridad para cambiar la interpretación a partir del versículo 22. Y si quieren interpretar así, que me muestren fundamento bíblico con contexto y con comparación de texto con texto. Eso que recién vamos en la quinta razón, hermanos. Y noten cómo yo estoy usando epistemología acá para poder interpretar correctamente el capítulo 11. Estamos utilizando filosofía de la ciencia y razonamiento científico para entender por qué no se debe interpretar así y por qué sí se debe interpretar de otra forma. Razón número 6, hermanos. Vamos a la razón número 6. Dice así, hermanos. Yo me canso un poquito, disculpen. Dice así, hermanos. Razón número 6. En el caso de que fuese simbólico el resto del capítulo, bueno, eso ya lo acabamos de decir, ¿por qué no se usan bestias? ¿Por qué no se usan cuernos? ¿Por qué no se usan figuras descriptivas de mujeres rameras? ¿Por qué no se usan dragones? ¿Por qué no hay visiones celestiales? Etcétera. ¿Por qué no aparece el hombre de pecado, por ejemplo, como se le llama en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios? Si todo es simbólico, ¿por qué no aparece eso? ¿Por qué no aparece eso, hermanos? Repito la razón 6. En el caso de que fuese simbólico el resto del capítulo, hermanos, ¿por qué no se usan bestias, cuernos, figuras descriptivas de mujeres rameras, dragones, visiones celestiales, etcétera? ¿Por qué no aparece el hombre de pecado, etcétera, 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 etcétera? Hermanos, esto es lo que yo le llamo epistemología teológica. Y eso sí es realmente interpretación correcta de la Biblia. Y no como un hermano que me discutía a mí, que me hablaba de la homilética y de la exégesis y de la hermenéutica, y él no sabía ni lo que significaba eso, hermanos. Y por eso interpretan mal. Séptima razón, hermanos. Vamos a la séptima razón. Fíjense, hermanos. Si el resto del capítulo es simbólico, noten, hermanos, si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué no respeta los símbolos de los capítulos anteriores? ¿Cómo? Repito. Si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué no respeta los símbolos de los capítulos anteriores? Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8... para referirse al papado, ¿sí? Repito, si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué no respeta los símbolos de los capítulos anteriores para referirse al papado? ¿Cómo se lo interpreta al papado, hermano, en los capítulos anteriores? Como el cuerno pequeño, el cuerno de la bestia, etcétera. ¿Y por qué justo en el capítulo 11 se cambia de símbolo y se utiliza otra cosa y se le llama rey del norte, al papado? Hermano, yo razono y no soporta la comparación de textos, la interpretación que ellos presentan. Resulta que en el capítulo 7 y 8 al papado se le llama cuerno pequeño, cuerno de la bestia. ¿Y por qué acá ahora nada que ver se le llama rey del norte? No hay coherencia interpretativa. Siempre se le llama cuerno. Siempre se le llama cuerno.
Bueno, en Apocalipsis 13 se le llama bestia. Bueno, pero acá en Daniel. Bueno, en Daniel, por lo menos en Daniel tendría que respetar, hermanos, los símbolos. En el mismo libro se tendrían que respetar los símbolos, entonces no hay coherencia interpretativa. De manera que, hermanos, todos aquellos que interpretan que el rey del norte es el papado, no están siguiendo el método adventista de interpretación, que dice analizar texto, contexto y comparación de texto con texto, y lo que dice Isaías capítulo 28, versículos 9, 10 y 13, que dice: la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Los que no están comparando texto con texto cambian los símbolos y las cosas y las interpretan como ellos quieren, hermanos. Octava razón. Vamos a la octava razón, hermanos. Y ojalá que los hermanos que nos escuchan por internet, les pido por favor no me crean a mí, los que me están escuchando por internet, no me crean a mí, vayan, investiguen solos, hermanos queridos, investiguen solos, oren a Dios. Yo simplemente les estoy dando algunos fundamentos para que nadie los venga a engañar con interpretaciones fáciles, porque es fácil decir es el papado. Total, le empiezo a acomodar todos los versículos al pobre papa, y lo pongo al pobre papa ahí, y le meto todos los versículos a él, y no respeto el método interpretativo correcto dentro de la iglesia. Razón número 8, hermanos. Si el resto del capítulo es simbólico, ¿sí? Si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué no lo es el mismo versículo 22? Ahí nomás ya hay un gran problema. ¿Cómo? Repito. Si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué no lo es el mismo versículo 22? El mismo versículo 22 que dicen que ellos dividen el capítulo no es simbólico, porque a Cristo se le llama príncipe del pacto. Ahí tendría que aparecer un símbolo, tendría que llamarse el Cordero de Dios, o el ángel de Jehová, o la roca. No, sí, el príncipe del pacto. ¿Qué es el príncipe del pacto? Cristo, no es símbolo de nada. Hermanos, si el resto del capítulo va a ser simbólico, el mismo versículo 22 tendría que ser simbólico, y no lo es porque a Cristo se le llama literalmente el príncipe del pacto. Entonces noten este razonamiento, hermanos. Octava razón. Si el resto del capítulo es simbólico, ¿por qué no lo es el mismo versículo 22, donde literalmente se lo nombra a Cristo como el príncipe del pacto? ¿Por qué no se lo nombra o aparece Cristo como un cordero, ¿sí? Como un cordero, o como un cordero inmolado, o como un cordero común, o como un cordero inmolado, como aparece en el Apocalipsis, o como un cordero con 7 ojos, como aparece también en el Apocalipsis, o con un cordero con 7 cuernos, como también aparece en el Apocalipsis? No se lo nombra a Cristo en forma simbólica, se lo nombra directamente el príncipe del pacto. Otra cosa, ¿por qué no se lo nombra a Cristo como la piedra de 7 ojos que aparece en Zacarías 3:9? ¿Alguna vez han estudiado eso? Ya algún día vamos a estudiar. A Cristo se le llama la piedra de 7 ojos, según algunas teologías. Algunos lo interpretan así. Zacarías 3:9, capítulo 3, versículo 9. Entonces, dice así la octava razón, hermanos. ¿Por qué no se lo nombra como la piedra de 7 ojos de Zacarías 3:9? ¿Por qué no se lo nombra como la piedra espiritual de 1 de Corintios 10:4? Capítulo 10, versículo 4. ¿Por qué no aparece graficado como un símbolo? Para que nosotros entendamos que ese versículo o el resto del capítulo darán indicios de ser simbólicos. No sé si me explico, hermanos. Entonces, yo creo que estamos haciendo una interpretación coherente de lo que es Daniel capítulo 11. Y hermanos, no aparece Cristo ni como piedra de 7 ojos, ni como la roca de 1 de Corintios 10:4, ni como el fundamento de Efesios 2:20, ni como la roca de Hechos 4:11 y 12, ni como la piedra angular, como nada. Se le llama el príncipe del pacto. Novena razón, hermanos. Vamos a la novena razón.
hago un paréntesis para explicar algo acá. Estas 23 razones que estamos dando son 23, pero hay más razones, pero yo me las guardo para mí, no las quiero decir porque ya vamos a perder el tiempo, pero posiblemente esas razones les voy a dar cuando entremos al capítulo, a los versículos 40 al 45. Pero ya con estas razones ya es suficiente, hermanos. Si ustedes le llegan a presentar estas razones a cualquier teólogo, se va a enojar y no le va a poder discutir, porque ustedes tienen que exigir que tiene que ser así, o si no, no, porque no cumple con las reglas de hermenéutica y de exégesis bíblica. Novena razón, hermanos. La novena razón dice así, yo voy controlando el tiempo: si el resto del capítulo es simbólico, ¿símbolo de qué? ¿Símbolo de qué son los soldados del versículo 24, los ejércitos del versículo 25 y 26, los barcos del versículo 29, la iglesia del versículo 32, los carros, caballos y muchos navíos del versículo 40, las muchas provincias que caerán, Edom, Moab, Amón del versículo 41, las otras tierras y el país de Egipto del versículo 42, Egipto, Etiopía y Libia del versículo 43, el oriente y el norte, los puntos cardinales del versículo 44, las tiendas de campañas militares del versículo 45. ¿Símbolo de qué es eso? De nada, hermano, eso es literal. Y cuando leemos soldado, y soldado será símbolo de nada, soldado es soldado. Y cuando leemos ejércitos, y ejército es símbolo de nada, ejército es ejército. Vuelvo a repetir, hermanos, novena razón: si el resto del capítulo es simbólico, ¿símbolo de qué son los soldados del versículo 24, los ejércitos del versículo 25 y 26, los barcos del versículo 29, la iglesia o pueblo de Dios del versículo 32, los carros, caballos y muchos navíos del versículo 40, las muchas provincias, también Edom, Moab y Amón del versículo 41, las otras tierras y el país de Egipto del versículo 42, Egipto, Etiopía y Libia del versículo 43, el oriente y el norte, que son los puntos cardinales del versículo 44, y las tiendas de campaña militares del versículo 45, por poner unos cuantos ejemplos nada más. Hermanos, no son símbolos de nada, es literal eso. Y soldado, símbolo de qué será? Símbolo de los Transformers, símbolo de los Caballeros del Zodíaco, símbolo de G.I. Joe, símbolo de Street Fighter, símbolo de El Señor de los Anillos. No es símbolo de nada. Soldados son los soldados que tenían que ver con esos ejércitos respectivos que pertenecían a esas naciones respectivas. Hermanos, hay que tener lógica interpretativa cuando uno va a estudiar la Biblia. Y cuando uno va a comparar texto con texto, también hay que saber comparar texto con texto. Vamos a la 10ª razón, hermanos. 10ª razón. Vamos a leer Daniel capítulo 11, versículos 42 y 43, por poner un ejemplo. Esto tiene que ver para explicaciones posteriores. Tiene que ver con explicaciones posteriores, hermanos. Pero yo simplemente me adelanto para explicar un solo puntito. Un solo puntito quiero explicar acá. Daniel capítulo 11, versículos 42 y 43. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras, y no escaparás el país, y repito nuevamente, país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Uy, hermanos, yo ya me entusiasmo. Ya van a ver cuando expliquemos lo que significa eso y pongamos acá un planiferio. Ya van a ver, ya vamos a estudiar todo eso. Pero bueno, un solo puntito quiero explicar de acá.
Los que dicen que el rey del norte es el papado, dicen que acá Egipto es el ateísmo. Dice, Egipto es símbolo del ateísmo. Entonces yo le pregunto, ¿y de qué es símbolo las otras tierras y Libia y Etiopía? Y bueno, y las otras tierras, y bueno, y ellos dicen así, Libia era símbolo va a ser símbolo de todos los países pobres o tercermundistas, dicen ellos. Y Etiopía es símbolo de todos los países primermundistas. Y las otras tierras, y no sabemos qué será. Hermano, no es símbolo de nada. Les voy a comentar por qué. Aquí se utiliza un razonamiento lógico en lo que tiene que ver con el lineamiento interno del texto. Está diciendo clarito que Egipto es un país. Está diciendo clarito, hermanos, que Egipto es un país. Está dando la interpretación. Y luego, si Egipto es un país, el versículo 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, que ya acaba de decir que en el versículo 42 es un país, y de Libia y Etiopía por donde pasará. Hermanos, ¿cómo puede ser que Egipto es símbolo del ateísmo, según ellos, y resulta que Libia es símbolo de naciones pobres y Etiopía es símbolo de naciones fuertes? ¿Por qué a Libia y a Etiopía dicen que son símbolos de naciones, pero justo Egipto no? Es simbólico, es el ateísmo. No puede ser, hermanos. Y la hacemos cortita y decimos lo siguiente. Al decir que Egipto es un país, te está dando la interpretación. El ángel está hablando y el ángel te está diciendo es un país. Y luego, si Egipto es un país y lo asocia Egipto con Libia y Etiopía, ¿qué van a hacer Libia y Etiopía? Países, hermanos, países. Ahora el ángel no puede estar gastando palabras y decir Egipto es país, Libia es país, Etiopía también es país, las otras tierras son países que están por... Hermanos, se va a hacer un capítulo de 800.000 versículos. La lógica teológica te dice que como Egipto es un país, los otros dos que los acompañan también van a ser países. Entonces, ¿cómo lo van a asociar Egipto con ateísmo siendo que eran muy idólatras también? Exactamente, y otra cosa, hagamos de cuenta que es el ateísmo, digamos de cuenta que nosotros vamos... La oración tiene un, digamos, se explica, se llama, como se refiere a Babilonia, si analizamos Babilonia, digamos, por lo que era Babilonia, nosotros lo comparamos con eso. Y claro, ahora, y lógico, tiene que tener coherencia. Ahora, ¿saben por qué ellos también dicen que Egipto es el ateísmo? Porque se llevan de Apocalipsis 11 cuando dice que en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Pero ahí sí es simbólico, porque el ángel está diciendo, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, pero aquí no es en sentido espiritual ni en sentido simbólico. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Es así. Bueno, hermanos queridos, esto es fascinante para mí, es fascinante lo que yo les estoy explicando. Yo me gozo en lo que es la profecía bíblica. Entonces, hermanos, presten atención a lo que es la 10ª razón. La 10ª razón dice así: ¿de qué es símbolo Egipto cuando claramente se dice en Daniel 11, 42 y 43 que es literalmente un país? A diferencia de Apocalipsis 11, donde se dice claramente que la gran ciudad se llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Yo sí puedo decir que en Apocalipsis 11 la grande ciudad se llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto, porque el ángel mismo te está diciendo que hay que interpretarlo en sentido simbólico espiritual, pero acá no. ¿Queda claro, hermanos? 11ª razón. Vamos a la razón número 11. ¿Por qué si en el versículo 42 y 43 se dice que Egipto es un país geográfico, Libia y Etiopía van a ser diferentes y van a ser símbolo de otra cosa que no sea un país? Tienen que ser un país, hermanos.
Eso es lo que tiene que ver con la 11ª razón. Repito, ¿por qué si en el versículo 42 y 43 se dice que Egipto es un país geográfico, Libia y Etiopía van a ser diferentes? Van a ser símbolos de otra cosa o de otras cosas, como por ejemplo otras naciones que no sean el mismo país que está mencionando. De paso, hermanos, aprovechamos para mandar un saludo a los hermanos que nos han escrito, porque nos han escrito, hermanos, por internet, alentándonos a seguir adelante y comentándonos que estos estudios les están haciendo muy bien. Los bendecimos y también deseamos que estos estudios bíblicos los beneficien muchos a ellos que son instructores bíblicos que están llevando adelante la obra del tercer ángel. Y de paso, para que quede públicamente grabado para todos los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, no sigan a ningún predicador, ni a mí, ni al pastor que tiene título, ni al instructor bíblico que tenga experiencia. Yo no acepto que se me siga, solamente acepto que se estudie. No sigan a nadie, hermano, no hay que seguir a ningún instructor bíblico, solamente estudien por sí mismos las escrituras y traten de verificar si lo que los instructores bíblicos están enseñando es correcto o no. Pero no sigan a ningún instructor bíblico, no sigan a ningún pastor, sino solamente a Cristo Jesús. Y quiero que quede bien en claro eso. Y acá en este grupo pequeño, solamente ustedes tienen que seguir a Cristo Jesús, porque los hombres, todos los hombres son falibles y muchas veces fallan. Pero Cristo no va a fallarles nunca a ustedes. Bien, hermanos, habíamos leído la 11ª razón, ¿verdad? Bueno, vamos a la razón número 12. Razón número 12. En los versículos 36 al 39, nosotros hemos dicho que los versículos 36 al 39 nosotros interpretamos como interpreta Uriah Smith. Uriah Smith dice, hermanos, que se refiere a la Francia atea revolucionaria. Ahora, la 12ª razón dice lo siguiente, hermanos queridos. En los versículos 36 al 39, el papado no cumple con todas las especificaciones que allí se mencionan, por más que haya otros versículos que se le parezcan y que parezcan aplicársele. Y vamos rapidito. Ya les muestro que el versículo 36 al 39 no se aplica al papado porque no cumple con todas las especificaciones. Vamos a Daniel 11, Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39. Y dice así, hermanos: y el rey hará su voluntad. Al papado no se le llama rey, ni tampoco en la Biblia, ¿no? Estoy hablando de la Biblia. Yo no estoy hablando de lo que digan los hombres, porque los hombres al papa sí le llaman el rey del cielo, el rey de la tierra, el rey de las regiones inferiores, el rey de todo, el rey de los ángeles. No me interesa a mí lo que digan los hombres. En la Biblia no se le llama al papado nunca el rey del norte. O sea que desde el vamos ya hay una especificación que no cumple. Segundo, dice, y hará su voluntad. Bueno, digamos que eso sí se le puede cumplir. Y se ensoberbecerá. Bueno, digamos que eso sí se puede cumplir. Y se ensoberbecerá sobre todo Dios. Eso ya no se le cumple. Porque el papado, aunque sea hipócritamente, respeta todas las religiones del mundo. Y yo nunca he escuchado que el Papa se ensoberbezca sobre Buda, sobre Mahoma, sobre Ganesh, sobre los dioses hinduistas. Ustedes lo han escuchado al Papa que diga: el Papa es mayor que los dioses de la India. Al contrario, ellos tienen un carácter súper ecuménico. Y al contrario, en el ecumenismo lo vemos abrazado con todos los líderes religiosos de todo el mundo, y el Papa respetando a los otros líderes religiosos, y nunca comete el error, y nunca el Papa mete la pata de decir: yo soy mejor que todos los dioses, o yo soy Dios, o yo me engrandezco sobre todos los dioses de las otras naciones. O sea que esa especificación el papado no la cumple, hermanos.
otra especificación que dice así: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Bueno, hermanos, eso podemos decir que sí se cumple y a la vez que no se cumple, de manera que esa declaración es neutra. ¿Por qué? Yo puedo decir que no. ¿Por qué? Yo prendo el canal que se llama EWTN y nunca lo escucho al Papa ni a los sacerdotes hablando macanas o tonterías, ni contra Cristo, ni contra el Espíritu Santo, ni contra Dios el Padre. Que puedan tener errores doctrinales, sí, tienen un montón. La iglesia de Roma, hermano, es Babilonia, tiene un montón de errores doctrinales, eso sí estamos de acuerdo, no se discute, discutir está de más. Pero vas a esperar en el televisor y nunca van a escuchar que hablen mal en contra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo nunca he escuchado. Bueno, o sea que eso para mí no se cumple. Otra cosa, y será prosperado. Bueno, eso podemos decir que algunos lo aplican que sí se cumple. Hasta que sea consumada la ira porque hecha esta determinación. Bueno, digamos que algunos van a decir que sí se cumple. Pero están fritos. Están fritos porque lo otro no se cumple. Ahora, noten, versículo 37. Y del Dios de sus padres no se cuidará. Hermano, esto no se aplica al papado, porque el papado sí se cuida del Dios de sus padres. El papado, hermanos, cree en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, cree en el mismo Dios que cree Lutero, cree en el mismo Dios que creen los protestantes, cree en el mismo Dios que creen los adventistas, cree en el mismo Dios que creen los mormones. Con errores doctrinales sí, porque tienen errores doctrinales, pero creen en el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos tienen variaciones de interpretación en cuanto a la divinidad y la Trinidad, estoy totalmente de acuerdo. Tienen errores doctrinales en cuanto a la Trinidad y la divinidad, totalmente de acuerdo. Pero yo no puedo decir, el papado no se cuida del Dios de sus padres, se recontra cuida, hermano, y lo defiende a Dios. Y dice, vengan todo el domingo a misa, porque aquí en la misa lo adoramos a Dios, y a Dios hay que respetarlo. Y entren un domingo a misa y van a ver la reverencia que se tiene por Dios, más que en la iglesia adventista y que todas las iglesias. En la iglesia adventista están cuchicheando, chismeando, riéndose, corriéndose. En la iglesia católica no. Ahí realmente hay respeto por Dios. Los adventistas somos todos irrespetuosos, hermanos. Y si no, vayan un sábado a la iglesia, la mañana van a ver. O sea que el papado, hermanos, cree en el Dios de Enoc, cree en el mismo Dios que tenía Adán, cree en el mismo Dios que tuvieron los patriarcas, que tuvo Matusalén, que tuvo Noé, y se cuida, hermanos. O sea que no se puede decir que del papado se diga que no se cuida del Dios de sus padres. Sí se cuida. Y cree en el mismo Dios de toda la trayectoria de los padres, desde el comienzo del cristianismo y desde que se creó el mundo. Entonces, hermano, no se aplica eso. Dice el versículo 37, y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres. Bueno, esto dice alguno que se aplica al celibato. Si ve, los curas no se casan, no se cuidan del amor de las mujeres, ellos no le hacen caso al amor de las mujeres. Bueno, digamos que lo podemos aplicar, pero ¿y el resto? O sea que a ellos se les fragua toda la interpretación. Sigamos leyendo. Ni se cuidará de Dios alguno. No se puede aplicar esto al papado, hermano, porque el papado respeta a todas las deidades de todo el mundo. Y yo tengo videos y fotografías, hermanos, de que cuando el Papa ha ido a Jerusalén, ha besado el Corán, ha entrado a orar en el templo de Alá y ha respetado a Mahoma. O sea que sí se cuida de otros dioses, o sea, respeta a otros dioses. Respeta a otros dioses, hermanos. Respeta a Mahoma y besó el Corán, un libro escrito por un profeta que para nosotros no es de Dios ni es verdadero. Lo besa el Corán, hermanos, y oró con los musulmanes en el templo de los musulmanes allá en Jerusalén. ¿Cómo se llama? El Domo de la Roca. Entonces, hermanos, no podemos nosotros decir que porque
ni se cuidará de Dios alguno, si respeta todas las deidades, porque sobre todo se engrandecerá. Y cuando acá dice que sobre todo se engrandecerá, cuando el versículo 37 termina diciendo que sobre todo se engrandecerá, lo engloba al Dios de sus padres, que está anteriormente hablando. Y hermano, el papado nunca se ha engrandecido por sobre el Padre Dios. ¿Que ha cambiado la doctrina? Sí. ¿Que ha cambiado el sábado por el domingo? Sí. ¿Que tiene doctrina satánica? Sí. ¿Que tiene la misa que es satánica? Sí. ¿Que es una iglesia del diablo? Sí. Pero nunca se ha engrandecido sobre el Padre. Aquí dice que se engrandecerá sobre todo, y el papado nunca se ha engrandecido sobre Dios. Francia sí, y lo hemos leído en las clases pasadas. O sea que esto no se aplica, hermano. Bueno, y no le voy a seguir leyendo porque ya estoy cansado, hermanos. Pero hasta acá nomás ya basta y suficiente. No se puede aplicar. El papado no cumple con todas las especificaciones de Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39. Entonces, la razón número 12 dice así: en los versículos 36 al 39, el papado no cumple con todas las especificaciones que allí se mencionan, por más que haya en otras partes de la Biblia versículos que se le parezcan o que parezcan aplicársele al papado. ¿Sí? Bueno, vamos a la razón número 3, hermanos. Si ustedes están cansados de escuchar, se imaginan cómo debo estar yo con mi garganta, hermanos. Con mi garganta es como que me canso yo también, hermanos. Entonces yo me voy a esforzar por hablar un poquito más. ¿Todo bien, Rodrigo? Sí. Bueno, yo me voy a esforzar por hablar y ustedes se van a esforzar por escuchar un poquito. Hagan fuerza, sí, hagan así, y cosa que podamos terminar el estudio hasta donde más lleguemos. Razón número 3, hermanos. ¿Todo bien, Mario? Bien. Razón número 13. A partir del capítulo 7, ¿qué aparece en el capítulo 7, hermanos? La cuarta bestia espantosa y terrible, que significa Roma, y que le salen 10 cuernos, que son los 10 pueblos bárbaros. ¿Se acuerdan? Érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, francos, suevos, alamanes, burgundios, lombardos y anglosajones, los 10 pueblos bárbaros. Y después surge un cuerno pequeño que viene a ser el cuerno 11, que derriba 3 cuernos y queda como el cuerno 8. Pero en el capítulo 7 aparece el cuerno pequeño, el papado. Se le llama cuerno pequeño o cuerno de la bestia o cuerno al papado. Entonces noten lo que va a decir, hermanos, la razón número 13. A partir del capítulo 7, Dios no cambia más el símbolo para referirse al papado. Incluso hasta en el Apocalipsis se le llama cuerno, cuerno pequeño, cuerno de la bestia o bestia escarlata, etc. Porque justo en el capítulo 11 se va a llamar con un nombre distinto al que tiene en el Antiguo Testamento, en el mismo libro de Daniel y en el Nuevo Testamento. Repito, razón número 13. A partir del capítulo 7, Dios no cambia más el símbolo para referirse al papado en el libro de Daniel. Incluso hasta en el Apocalipsis se le llama cuerno, cuerno pequeño, cuerno de la bestia o bestia escarlata. En el peor de los casos se le llama bestia escarlata. Pero ¿por qué justo en el capítulo 11 se va a llamar con un nombre distinto al que tiene en el Antiguo Testamento, en el mismo libro de Daniel o en el Nuevo Testamento, hermanos? Gracias. ¿Se va entendiendo, hermanos? Se tiene que respetar el símbolo, hermanos. Razón número 14. Razón número 14. Todos los reyes mencionados desde el comienzo del capítulo hasta el final actuaron por sí mismos, con el propio poder de su reino, de su estado, de sus leyes, de su política y por sobre todo de sus ejércitos. ¿Por qué el papado jamás hizo eso? ¿Ustedes sabían que el papado jamás puede cumplir lo que se dice en Daniel capítulo 12 en la última parte?
¿Sabían ustedes cómo hizo la jugada el papado? Les hago una pregunta y presten atención a lo que voy a preguntar. ¿El papado torturaba? No, se valía de alguien para torturar. Directamente no. Bien ahí. Y el papado fue inteligente en eso. El papado hoy en día se lava la mano y dice, nosotros nunca hemos torturado, ni hemos matado, ni hemos quemado en la hoguera a nadie. Era el Estado. Nosotros simplemente los juzgábamos eclesiásticamente y bueno, los entregábamos en manos del Estado, pero la Iglesia jamás ha hecho eso. Y se lavan las manos. Y cuando ustedes ven las fotos o los videos de la Inquisición, van a ver que el sacerdote inquisidor establecía, hijo, arrepiéntete de tus pecados. Pero él no estaba torturando, estaban los soldados infligiendo la Inquisición. O en el peor de los casos, algún laico católico, pero ningún purpurado, ningún clérigo, ningún sacerdote, ningún papa. Por eso que dicen, nosotros nunca hemos hecho nada. Era el Estado, eran los soldados o eran los inquisidores, pero nosotros no. En cambio, en Daniel capítulo 11, todo lo que hacen estos reyes lo hacen ellos mismos. Lo hacen ellos mismos. Por eso es que desde el versículo 30 o 31 en adelante no se puede aplicar el papado, porque el papado nunca ha tenido ejércitos, nunca ellos mismos torturaron, sino que se valían del Estado o del poder civil para hacer estas cosas. Entonces, la razón número 14 dice así: todos los reyes mencionados desde el comienzo del capítulo hasta el final actuaron y actúan por sí mismos, con el propio poder de su reino, de su Estado, de sus leyes, de su política y por sobre todo de sus ejércitos. Entonces yo hago una pregunta: ¿por qué el papado jamás hizo eso? Y que no me vayan a sacar, hermano, algunos ejemplos locos, porque hay algunos ejemplos donde algunos papas se subieron como líderes de algunos ejércitos y fueron a la guerra. ¿Sabían eso ustedes? Pero no se puede tomar eso, hermano, porque el papa no sabía ni karate, no sabía pelear, no sabía ni manejar un cuchillo. Entonces, cuando iba a la guerra era simplemente una pantalla, pero no es que peleaba. Entonces, usen lógica, hermanos. Entonces, ¿por qué el papado jamás hizo eso? Él siempre recurría a otro poder, a saber, el del poder civil, ya que nada podía hacer sino por medio del poder del Estado. Ellos mismos no torturaban, ni mataban, ni quemaban, sino a través de los soldados o del poder policíaco, por así decirlo, del Estado. Incluso hoy también. Y hoy también, hermano. Guardia Suiza, pero incluso, bueno, la Guardia Suiza siempre fue considerada la mejor, pero los traen de Suiza, son soldados de Suiza, pero dicen, no, nosotros no nos defendemos, tenemos guardia privada. Que sería algo similar a lo que tenía el Imperio Romano. ¿Se entiende eso, hermanos? Pero el papado, ¿ven cómo es astuto y obra con astucia, hermanos? Yo sé que esto no es mucho un estudio espiritual, lo que estamos haciendo ahora, pero yo apelo al razonamiento epistemológico de ustedes. ¿Cómo realmente se tiene que estudiar e interpretar la Biblia, hermanos? Entonces, cuando vamos a hablar del rey del norte, en los versículos 31 hasta el 45, no podemos decir que es el papado, porque ahí dice que el rey del norte, él mismo, sale con carros, con gente de caballo, con navíos. El papado nunca hizo eso ni jamás lo va a hacer. Y yo, a los que me están escuchando por internet, los desafío a que vean que jamás el papado va a hacer eso en la historia, jamás. Lo harán las naciones, pero los curas, los sacerdotes, los prélados, los clérigos, los papas jamás van a hacer eso. Bien, hermanos, razón número 15. Razón número 15. Y vamos a leer, hermanos, Daniel capítulo 11, versículos 35 y 36, y para esto sí vamos a usar el pizarrón. De ahí le gusta a Emilio cuando usamos el pizarrón. Hacemos dibujitos, a Nelson también le gusta cuando hacemos dibujitos y bestias y esas cosas. Daniel capítulo 11, versículos 35 y 36, a ver si se dan cuenta de algo. Dice el versículo 35, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos
hasta el tiempo determinado. Bueno, aquí está mal traducido. En el original hebreo dice hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Y ahora dice el versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Y de paso les comento a los hermanos que nos siguen por internet que presten atención a la explicación que voy a dar acá. Hermanos, vamos al pizarrón y hay una profecía, hermanos, que es la profecía de los 1290 años. ¿Y qué habíamos dicho nosotros de la profecía de los 1290 años? Comienza acá y se dirige hasta acá. Y bueno, habíamos dicho que iba desde el año 508, ¿sí?, hasta el año 1798. Y esta profecía se llamaba la profecía de los 1290 días años. Esta profecía que ustedes ven acá tenía que ver con los francos, ¿sí? Aquí vemos nosotros, hermanos, una Francia desde acá, desde el 508 en adelante, porque habíamos dicho que en el 496 Clodoveo, rey de los francos, se había convertido no al cristianismo, pero sí a la fe católica, que es pseudo cristiana. No es cristiana, sino pseudo cristiana. Entonces nosotros tenemos ya en el año 508, tenemos una Francia, noten chicos, una Francia católica. Pero la Revolución Francesa, ¿cuándo comienza? 1789. Y básicamente algunos historiadores la hacen llegar hasta el año 1801. Ahora, hermanos, desde acá hasta acá nosotros tenemos la profecía de los 1290 años. Pero desde acá hasta acá tenemos una Francia católica acá. No. Tenemos una Francia atea, revolucionaria, republicana. Ahora, noten a lo que yo quiero llegar. El tiempo del fin, hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿El año 1798 es el tiempo del fin? No. ¿Cómo que no? No, sí. ¿Es tiempo del fin o no el año 1798? Ahora le hago otra pregunta. ¿El año 1798 es el comienzo del fin? Sí. Perdón, ¿es el comienzo del tiempo del fin? No. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Tiene con la Bien ahí. Entonces, bien ahí. Entonces, hermanos, en el año 1755, y presten atención a esto, en el año 1755, presten atención, es el comienzo del tiempo del fin. Ahora, ¿por qué? Porque aquí se iban a dar todas las señales. Ahora, el año 1798, ¿ya puedo decir yo que es el tiempo del fin? Claro, hermanos. Estamos correctamente hablando cuando decimos que el año 1798 es el tiempo del fin y estamos en el tiempo del fin. ¿Y por qué es el tiempo del fin? ¿Y por qué estamos en el tiempo del fin? Porque el tiempo del fin comenzó con la apertura del sexto sello. Y comienza la apertura del sexto sello, donde se van a dar las tres señales que ustedes ya conocen para demostrar que ha comenzado el tiempo del fin. Entonces, hermanos, fíjense cómo vamos a demostrar con un razonamiento ahora que el rey del norte al cual nosotros nos estamos refiriendo es Francia. Fíjense por qué. Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 35.
En el versículo 35 todavía tenemos, hermanos, una Francia católica perseguidora de protestantes. Repito, en el versículo 35 tenemos una Francia católica perseguidora de los protestantes, porque perseguían a los hugonotes, ¿se acuerdan? Y dice el versículo 35: y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Entonces noten, hermanos, ¿hasta cuándo iban a caer? Y pongo yo acá, hermanos, ¿hasta cuándo iban a caer perseguidos los cristianos? 1755. No dice hasta el comienzo del tiempo del fin, sino hasta cuándo dice. 1791. Entonces, dice que iban a caer hasta el tiempo del fin. O sea que dentro de todo iban a ser muertos hasta acá, cuando se cumplía el periodo de los 1260 años de dominio papal. Entonces, hasta el tiempo del fin iban a caer. Pero resulta que el comienzo del tiempo del fin comienza acá. O sea que, al ser el comienzo del tiempo del fin en el año 1755, ya a partir de acá, ya en cualquier momento, ya es tiempo del fin o no. Ya es tiempo del fin. Bueno, ahora fíjense a lo que yo quiero llegar. Si acá ya es tiempo del fin, porque ya ha comenzado el tiempo del fin en la apertura del sexto sello, entonces ahora noten lo que dice la última parte del versículo 35. La última parte del versículo 35 dice: para que sean limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. O sea que básicamente ellos iban a caer hasta el tiempo del fin, o sea, desde acá para adelante iban a caer, pero había plazo. Pero fíjense lo que dice el 36 ahora. Dice el 36: y hablando ya del tiempo del fin, dice y. La palabra y es una conjunción copulativa que está uniendo la última parte del versículo 35 con la primera parte del versículo 36, y eso ya es gramática, hermanos. Y yo no sé por qué los superpastores, los supermáster, los superteólogos no se dan cuenta de eso. Entonces, al decir y, significa que en el tiempo del fin, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, hermanos, dice, y caerán hasta el tiempo del fin, que puede ser desde acá en cualquier momento. Por eso yo señalo acá como también el tiempo del fin acá, también el tiempo del fin acá, también el tiempo del fin acá, también el tiempo del fin acá. Y efectivamente, alrededor de esta fecha, que fue el 1798, dice que a partir del tiempo del fin, que puede ser desde acá hasta acá, y el rey, aquí ponemos el rey, hará su voluntad. O sea que para el tiempo determinado, para el tiempo del fin, que es desde acá hasta acá, en cualquiera de estos dos periodos, hermanos, iba a aparecer un rey. Y efectivamente aparece alrededor de esa fecha, aparece un poquitito antes hasta un poquitito después, que es la primera República Francesa revolucionaria de ese tiempo. Por eso es que, ¿por qué creo yo, hermanos, de que Francia es el rey del norte? Y tiene razón Uriah Smith al dejarlo como el rey del norte. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el rey del norte, ese rey soberbio y ateo, aparece justo después del versículo 35. Y el versículo 35 me está hablando del tiempo del fin acá, el año 1798. Y dice, y el rey por ese tiempo aparece y hace todas las fechorías que hace. Porque la conjunción copulativa y me dice de que el rey ateo aparece justo en este periodo del tiempo del fin. Y nosotros sabemos que el tiempo del fin de dominio de la Iglesia Católica con Francia sobre los protestantes
¿Era de los 1290 años del 538 o bien de los 1260 años desde el 538? Entonces, hermanos, por eso es que cuando dice que ese rey aparece después del versículo 35, y el versículo 35 me habla que hay un tiempo determinado, un tiempo de fin y un plazo. Si quieren ustedes, acá sería el plazo para que todo eso se cumpla. Y en este plazo, qué casualidad que aparece un poquitito antes hasta un poquitito después, o sea que aparece en ese tiempo. Por lo tanto, no puede ser otra nación que Francia, porque Francia ha sido el único rey ateo que hizo semejante desbarajuste en ese tiempo. Y si no, vayan a la historia, vean documentales. El versículo 36 muestra que es Francia. ¿Se entiende, hermanos? Por dos motivos. Primero, por la conjunción copulativa que une el 36 con el 35. Y segundo, porque el 35 está diciendo que acá se cumple el plazo. Y aparece por ese tiempo. ¿Se va entendiendo, hermano? Y en todo caso Roma papal, digamos, ya estaba por caer en el 1798. Al contrario, en contraposición, como dices tú, Roma cae acá. Aquí habíamos dicho que en el año 1798 se producía la herida mortal al papado. Entonces, hermanos, yo acá teniendo este apunte, yo digo, hermanos, en la razón número 15, explicando la razón número 15, digo lo siguiente. El rey ateo que aparece en el versículo 36, aparece después del versículo 35 en el tiempo del fin o tiempo determinado que se especifica en dicho versículo 35, lo cual demuestra que esta bestia o reino o potencia no es otra cosa que la primera República Francesa, que va desde el año 1789 hasta el año 1801 según algunos historiadores, y que fue revolucionaria. Y fue tan revolucionaria que hasta se levantó contra Dios. Bien, hermanos, vamos a la razón número 16. Vamos a la razón número 16. Dice así: hubo un solo poder, potencia, reino o nación que fue el primero en darle el apoyo y ponerse a las órdenes del papado, y que fue el único en quitarle su poder religioso. Esa potencia fue Francia, en su comienzo como cristiana católica y en su final como atea y revolucionaria. Siendo que esta potencia ocupa un periodo tan largo en relación directa con el papado, no es de extrañar que ocupe un lugar preponderante en las profecías de Daniel 11 y de Apocalipsis 11 en la formación del rey del norte final. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, siendo que esta potencia ocupa un periodo tan largo en relación directo con el papado, no es de extrañar que ocupe un lugar tan preponderante en las profecías de Daniel 11 y de Apocalipsis 11 y en la formación de lo que va a ser el rey del norte final. Razón número 17. Razón número 17. Vamos, hermanos, a ver la razón número 17. Vamos a leer Daniel capítulo 8. Vamos a hacer comparación de textos. En Daniel capítulo 8 vamos a leer los versículos 5 al 8 y versículos 21 al 22. Daniel capítulo 8, versículos 5 al 8 y versículo 21 al 22. Dice así, presten atención, chicos. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío, noten, hay una bestia,
que venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. Y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Hay un cuerno y una bestia. ¿Bestia qué significa? Reino. ¿Y cuerno qué significa? Rey. Bueno, sigamos leyendo. Y vino hasta el carnero, otra bestia, que tenía los dos cuernos, otros cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, y derribólo por tanto en tierra, y hollólo, y ni hubo quien librase al carnero de su mano. Versículo 8. Y engrandecióse en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno, noten, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 21 y 22. Vamos al versículo 21 y 22. Y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Y que fue quebrado. Y bueno, ¿y qué dice, hermanos? ¿Qué dice el 20? Aquel carnero que viste, que tenía cuernos. ¿Qué son esos cuernos? Los reyes de Media y de Persia. Cuernos significa reyes. Versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos sucederán de la nación, mas no con la fuerza de él. Entonces, hermanos, en este capítulo yo saco un ejemplo, y ya voy redondeando para ir terminando acá, para que este estudio lo continuemos en la próxima clase. Pero resulta que acá, hermanos, el ángel le explica, los cuernos son los reyes, los dos cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el cuerno grande es el rey primero. Entonces, hermanos, cuando viene el ángel y me explica que los dos cuernos son dos reyes y que el cuerno grande es el rey primero, yo lo dejo ahí nomás. Y yo no digo ahora, bueno, a ver, los reyes de Media y de Persia son símbolo de nada. Y el cuerno grande es el rey primero, que a su vez es símbolo de nada. Cuando el ángel ya me ha dicho claramente que los dos cuernos son los reyes de Media y de Persia y el cuerno grande es el rey primero, ya me está diciendo lo que son. Yo a su vez no trato de decir que esos reyes o ese rey son símbolos de otra cosa, porque ya no son símbolos de nada. Ya el ángel ha explicado, estos cuernos son reyes. Y si yo soy hermano testarudo, digo, no, pero a su vez esos reyes tienen que ser símbolos de otra cosa. Ya no son símbolos de nada, no, por favor no seamos testarudos en ese aspecto. Entonces, hermanos queridos, la última razón que yo voy a leer hoy dice así, la razón número 17. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículos 5 al 8 y versículos 21 y 22, cuando el ángel explica y traduce y dice que el cuerno es un rey, luego el rey ya no es símbolo de nada, puesto que la definición rey es la explicación del símbolo cuerno. Repito, en Daniel 8, 5 al 8 y 21 22, cuando el ángel explica y traduce y dice que el cuerno es un rey, luego el rey ya no es símbolo de nada, puesto que la definición rey es la explicación del símbolo cuerno. Entonces, hermanos queridos,
de las 30 razones que hay, vamos viendo 17. Yo les agradezco la paciencia que han tenido. Yo realmente soy el que está terminando muy cansado, hermanos, por eso no voy a seguir. Pero aunque les parezca aburrido esto que estamos estudiando, con esto van a poder demostrar por qué, van a demostrar dos cosas con todas estas razones que yo les presento. Primero, que el rey del norte va a ser Francia, Estados Unidos, Inglaterra y las naciones aliadas. Y segundo, van a poder demostrar por qué a todo el capítulo de Daniel 11 lo interpretamos en forma literal como reinos y naciones que pelean con sus ejércitos y que no tiene que ver en nada con los religiosos. Ahora, cuidado, cuidado. El hecho de que no tenga que ver con los religiosos ¿significa que no está relacionado con los religiosos? No. Vamos a ver después que el rey del norte y todos estos reinos sí están relacionados con el papado y con el protestantismo y con el espiritismo. Sí están relacionados, pero no son el papado. Hermanos queridos, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, dejamos acá nomás.